Bien, ahí empecé a grabar. Vamos a estar hablando ahora de sólidos, de productos alimenticios, pero que son granos. Básicamente, al igual que la leche, también están formados por hidratos de carbono, por proteínas y por grasas. Y por una cantidad de agua muy pequeña. Entonces, hay cosas que son común para todos ellos y cosas que son particulares. ¿Qué cosas son común? Desde el punto de vista, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la industrialización. Son todos granos que vienen del campo, que ustedes los estarán viendo en otras materias, que van a ir a nuestras, a nues- que van a ir a nuestras plantas para ser industrializados. ¿Cómo van a ir a nuestros campos? Van a venir desde el campo, van a venir en camiones habitualmente, son descargados en plataformas hidráulicas a través de un sistema de norias, son elevados. Cuando la humedad que tiene es excesiva, básicamente se toma el 13% para casi todos los granos. Cuando es excesiva, se los pasa por secadora, se les seca la humedad hasta por debajo de un 13% y luego se almacena en silos. Y ahí normalmente también se tiene que pasar por una zaranda, porque desde el campo pueden venir con piedras, con alambres, con pájaros muertos, ratones muertos, o sea. Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Vos estás compartiendo pantalla porque no se ve? No, no estoy compartiendo. ¿No me ves a mí? Estás explicando sobre una... Sí. No, ¿me estás viendo ahí? No, pero ya vamos a ir a compartir pantalla. Esto es general. Acá no estoy compartiendo Perfecto. pantalla. Pensé que estabas explicando sobre una pantalla. No. Después, ya cuando vayamos al específico de trigo, ahí vamos a la pantalla. Bien. Entonces tenemos una primera etapa que con todos los granos es básicamente la misma, que es el acopio de granos, que ustedes los ven en alguna otra materia, creo que con Panero la ven, donde, digamos, a los granos se los deja en condiciones para la industrialización. ¿Qué es dejarlo en condiciones? Es dejarlo con la humedad que corresponde, con el grado de limpieza que corresponde, libre de todas partículas, etcétera, etcétera. Y en algún momento eso va a pasar a industrializarse. Nosotros ahora nos vamos a ocupar en particular del grano de trigo. Todo eso que estuvimos diciendo normalmente es genérico, entonces, terminado eso genérico, que ustedes lo ven en otra materia, que yo lo doy en 2 palabras como introducción, vamos a lo que a nosotros nos interesa, que es la industrialización del grano de trigo. Bien. Ahora sí voy a intentar compartir pantalla. Bien, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Bueno. Entonces, yendo a nuestro caso particular, bueno, nos concentramos en trigo. ¿Por qué es el trigo? Es un cereal. Ustedes habrán estudiado que hay varios cereales, de los cuales tenemos el trigo, el arroz, la cebada, el centeno, etcétera, etcétera, y dentro de uno de ellos es el trigo. El grano de trigo está formado por 3 componentes básicos, físicos. No estamos hablando de los químicos, sino de los físicos, que es el pericarpio, que es toda la cáscara, la cubierta externa que tiene un grano, que es donde está, eso tiene muchas fibras, y eso es lo que terminaba conociéndose como salvado. El endospermo, que es la masa del grano de trigo, que es donde está los hidratos de carbono y representa, como ustedes ven, un porcentaje importante del grano, el 82% en este caso. Y el germen es algo muy concentrado, que ustedes acá lo ven en la parte de abajo, del grano de trigo, que es donde se da la germinación, llegado el momento, y tiene un porcentaje, es muy pequeño, por eso representa solamente un 3% del grano de trigo, pero tiene un contenido importante en aceite. El contenido importante del aceite es porque se pretende naturalmente que el agua no lo dañe, se pudra. Bien. Llevado eso a la composición química, tenemos que el 70% del grano de trigo está formado por hidratos de carbono,
algo de grasas, lípidos, que es la grasa que tenemos en el germen, básicamente, la humedad, en este caso del 10%, normalmente se toma como máximo un 13%, y proteínas, que el grano de trigo tiene más o menos un 15-16 de proteínas, de proteínas, de los cuales la más importante es el gluten. Por eso ahí vienen todos los problemas con los celíacos, que tienen que ser libres de TAC. TAC son las proteínas que tienen el trigo, el arroz, el centeno y la cebada. Bien, de todo esto, normalmente, de esta que es nuestra composición química, a ver, antes de llegar a esa parte en particular, quiero decir lo siguiente. Aplica en trigo y aplica en muchas otras cosas, en muchos otros granos. O sea, ¿qué es un producto de calidad? ¿Qué es un producto, qué es un trigo de calidad para las distintas personas? Si lo vemos desde el punto de vista del campo, del productor agropecuario, un trigo de mucha calidad puede ser un trigo que sea resistente a la sequía, un trigo que nos brinde buenos rindes, un trigo que la lluvia no lo dañe fácilmente, un trigo que soporte bien las malezas, los hongos, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde el acopio, un trigo que sea estable, para ellos es un gran trigo. Pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la industrialización. Y desde el punto de vista de la industrialización, un buen trigo es aquel que tiene un contenido de proteínas importantes. Si vamos al grano de trigo, le puedo agrandar un poco la imagen. Vamos a ver esta imagen, vamos a ver esta. Yo agrando un poco esa imagen, ¿qué podemos hablar de acá? Dijimos que el salvado está en la cubierta externa, el pericarpio. El endospermo es la masa del trigo y tenemos el germen. Entonces dijimos que el endospermo es donde está la masa del trigo, donde están los hidratos de carbono y también es donde están las proteínas. Bien, entonces toda proteína que tenga el grano de trigo o gluten está en el cuerpo del grano de trigo. ¿Está distribuido homogéneamente? No. El centro del grano de trigo es donde está la parte de mayor concentración de proteínas. Y en la medida que uno se va acercando a la periferia, desde el volumen ese de grano de trigo, en la medida que nos acercamos a la periferia, el porcentaje de proteínas va mermando. Y entonces comienza a prevalecer el porcentaje de hidrato de carbono. Y esto, que no sea homogéneo, es importante. ¿Por qué? Porque como esas proteínas están incluidas en el endospermo, nosotros de ese endospermo es del cual vamos a obtener la harina. Por ende, en un mismo grano de trigo, moliéndolo, obteniendo distintas harinas, obteniendo harina, la harina que se obtendría del centro del grano de trigo es de mayor calidad que la harina que se obtiene desde la periferia. Dicho en otras palabras, si nosotros pudiésemos, imaginémonos, usemos la imaginación, imaginémonos que podemos separar de distintos granos de trigo, los cortamos por la mitad y le sacamos harina del centro. Esa harina que nosotros vamos a lograr, esa bolsita de harina que vamos a lograr, hecho con el centro de todos los granos de trigo, van a tener un porcentaje importante en proteínas. Va a ser una harina con un valor importante en proteínas. Eso implica que esa harina, al tener un concentrado importante de proteínas, va a tener un mayor valor en el mercado. Va a ser, por ejemplo, una harina de 4 ceros, que tiene algunos usos específicos, pero que tienen mayor valor. Y toda la otra harina que nosotros vamos a ir obteniendo hasta que obtendremos la de la periferia, de todos los granos de trigo vamos a obtener la harina de la periferia, esa es la que menor porcentaje de proteína va a tener. Será una harina de doble cero nada más, que es una harina que tiene un valor económico muy bajo. Esto que yo ahora lo digo así en forma teórica,
luego se traduce en algo muy importante, porque en la tecnología de la molienda se hace eso. El valor de un molino harinero justamente está dado en la capacidad que tiene de separar las harinas. ¿Por qué? Porque si no las separa, nosotros vamos a terminar al mezclarse, vamos a terminar obteniendo una harina de mezcla de harinas, con lo cual el porcentaje de proteína que vamos a tener va a ser bajo y va a ser de bajo valor. En cambio, si nuestra tecnología en molino nos permite separar la harina del centro del grano, esa harina será poca, porque el centro del grano es chico, pero va a tener un muy buen valor económico que nos justifica utilizar esa tecnología. Esto lo decimos ahora como concepto teórico, cuando vayamos al poquito más adelante lo vamos a ir detallando. Bien, vamos a checar nuevamente. Entonces dijimos que el germen tiene un 3%, un 15% de pericarpio. Bien, esta es nuestra composición química. Tenemos, o sea, en la jerga de la industrialización, tenemos lo que se conoce como trigos fuertes o trigos débiles. No representa otra cosa que el porcentaje de humedad de proteínas. Un trigo con 16-17% de proteínas es un trigo fuerte, y un trigo con un 12, un 14 es un trigo débil. Por ende, se utilizarán para cosas distintas. Uno se utilizará para pan, para que leude, y otro se utilizará para hacer pastas. Bien. Como dijimos, el grano de trigo, como todos otros granos, básicamente se los almacena con una humedad del 13%, porque ahí se logra que a la temperatura ambiente medianamente sea estable el grano y se pueda conservar. Si nosotros pretendemos obtener harina utilizando granos con ese nivel de humedad, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque es muy quebradizo, es demasiado quebradizo para nuestro proceso de molienda. Entonces necesitamos aumentar la humedad al grano de trigo. Y lo que es más difícil, necesitamos aumentársela en todo el volumen del grano. No nos sirve que la humedad de la periferia sea alta y del medio sea baja, y ahí compensar. Necesitamos que toda la humedad del grano de trigo sea la misma. Entonces, la vamos a intentar subir, vamos a trabajar para subirla a un 16%. Y lo vamos a hacer de un día para otro, sumergiéndolos en humedad y dejándolos, ¿para qué? Para darle tiempo. Vamos a pulverizar con agua y le vamos a dar tiempo para que esa humedad penetre hasta el centro del grano de trigo y se nos vuelva homogéneo. Bien. Acá yo les dibujé, ya lo vamos a ir viendo mejor en otros, les adjunté una foto de un típico molino harinero. Todos los molinos harineros ustedes van a ver de mediana importancia a grande, tienen una misma imagen, que es un edificio alto en general, fíjese que tiene 1, 2, 3, 4 pisos, una torre más alta y silos. ¿Por qué el edificio es alto? El edificio es alto porque se pretende que durante el proceso ir aprovechando la gravedad, que el grano vaya cayendo en su pasaje de grano a harina. Entonces, al ir cayendo, aprovechando la gravedad, después lo volvemos a subir a través de norias y volvemos a aprovechar la caída. Una parte más alta, ¿por qué? Porque es la parte donde se elevan, a través de cangilones, se eleva el trigo a la parte alta del proceso. Bueno, acá tienen unas imágenes, después las vamos a ir trabajando, donde si vemos en el punto número 1 empezamos con el depósito de trigo. Este acá, que bueno, no llegó a ver bien el número. El 2 podríamos decir que es la zona donde se hace el remojado, algunos acondicionadores, zarandes, etc. Y después tenemos acá el proceso propiamente dicho de elaboración de harina y los silos finales de harina. Volvemos a lo mismo, fíjense que acá tenemos toda una batería de silos. Acá al lado hay el edificio donde es la molienda.
Arriba de todos los silos ustedes ven que hay como un techo con ventanas. Si ustedes pudiesen ver debajo de la tierra, verían exactamente lo mismo debajo de la tierra. Acá arriba, ¿qué es lo que tienen? Una cinta transportadora que va llevando el trigo a los distintos silos una vez que son descargados desde el acopio. Y abajo hay una cinta exactamente igual dentro de un túnel que va llevando ese trigo desde los distintos silos a la planta de elaboración de harina. Acá es donde se eleva y comienza todo el proceso de molienda de grano de trigo. Bien. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a comentar algunas cosas antes de seguir con el proceso de molienda. Lo que vamos a comentar es que para hacer una analogía con la leche de vaca, la leche de vaca podría contener un porcentaje de proteínas o de grasa un poco mayor, un poco menor, según la edad de la vaca, la raza, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero la leche que ustedes compran en el supermercado, si es entera, tiene un 3% de grasa, por ejemplo. Entonces, ¿qué se necesita hacer en la industria lechera? Estandarizar esa leche al 3% de grasa. La que tiene de más, en el desnatado se le sacará y se usará para hacer crema, pero en la composición química de la leche que va a salir al mercado tiene que tener ese porcentaje de grasa todo. Con las harinas ocurre exactamente lo mismo. Es habitual que ustedes vean en plantas, en molinos harineros, lista de silos como hay acá. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silos. Ustedes podrían decir, ¿por qué no hay 2 que sean 4 veces más grandes? Y la razón de tener pequeños silos es que cuando ustedes van a cosechar cuando ustedes van a comprar el trigo al campo, ustedes van a comprar trigo que puede venir de distintas regiones del país, que tuvieron distintos climas, por ende los rindes son distintos, y al ser distintos los rindes, la concentración de proteínas dentro del grano de trigo es distinta. Entonces, si es distinta, ustedes obtendrían distintas harinas. Además, seguramente distintos proveedores de ustedes, distintos campos, sembraron distintas variedades de trigo, con lo cual también la composición química varía en función de la variedad. Algo muy parecido como pasaba con la leche. Pero ustedes, a lo largo del año, deben proveerle al mercado la misma calidad de harina. ¿Se entiende? Entonces, es secreto del molinero, del responsable del molino, ir haciendo distintas mezclas a lo largo de todo el año con distintas proporciones de trigo. ¿Para qué? Para que la composición final de la mezcla de trigos nos dé siempre la misma calidad o el mismo tipo de harina, sea homogénea. ¿Se entiende? Entonces, en un mismo momento, vamos a suponer, decir un número, el 15 de mayo del 2021, vamos a estar haciendo harina. Pero no vamos a hacer harina solamente de uno de estos silos, sino que esa harina va a estar formada a lo mejor por el 20% va a ser del silo 1, el 15% del silo 3 y el 65% del silo 8. Con lo cual, ¿se acuerdan que yo les dije que acá abajo tenemos una cinta que nos lleva el grano? Esta tendrá abierta una caída más grande, esta más chica y esta más chica, según la composición que nosotros queremos hacer. Entonces, acá está la habilidad o el profesionalismo del responsable del molino. Primero, identificar durante la descarga, o sea, durante el momento de la compra, identificar
la calidad del trigo que está comprando para saber en cuál de los silos almacenarlo. Hecho eso, luego cuando llega el momento del uso de ese trigo para harina, irlo proporcionando en porcentajes tales que nos permita obtener siempre un mismo trigo resultante, llamémosle. ¿Para qué? Para obtener una harina resultante que sea exactamente homogénea. Bien. Acá tenemos otras imágenes. Acá tenemos otras imágenes y no tenemos más imágenes acá. Vamos a dejar de compartir esta pantalla, vamos a pasar a compartir otra pantalla por un momento. Bien, ¿están viendo una pantalla nueva? Sí, profe. Bueno. La pantalla nueva muestra dos cosas. Volvemos a lo mismo. Esto está en el apunte en el libro. Volvemos a lo mismo, una edificación grande de un molino. Creo que no sé dónde esto está. Es en algún lugar de Estados Unidos. Bueno, no importa dónde sea. Lake, creo que es Lake. Bien, es un gran molino harinero. Sus siglos allá en el fondo. Su elevación de granos y procesamiento, y acá la parte del depósito. Bueno. Si vamos a la primera imagen, a la imagen que tiene la cara del lado, volvemos a ver lo mismo. Fíjense, tenemos los siglos de trigo, elevamos a través de esto que ustedes ven que es como una correa, elevamos a la parte más alta y ahí empezamos con la molienda para caer con la harina. Bien. Y acá voy a empezar a hacer algunos comentarios que están muy relacionados. Como dijimos, nosotros, la elaboración de la harina partiendo del grano de trigo es algo muy simple como la molienda. Se muele el grano. Así de burdo, así se empezó a hacer hace 2 o 3 miles de años, donde se utilizaban molinos de piedra, que se los hacía rotar y bueno, se tiraban los trigos y eso hacía que se moliese. Eso también lo pueden hacer ustedes en su casa con una moledora de café o algo de eso. Y así obtienen harina de trigo. Pero la harina de trigo que ustedes van a obtener ahí va a ser una harina que va a contener todo lo que es harina, va a contener también todo lo que es el pericarpio con todas las fibras o el salvado, y va a contener el germen. Eso sería lo más, digamos, lo más básico que se puede hacer. Luego la tecnología fue evolucionando, los sistemas de molienda fueron evolucionando y nos llevan hoy en día a un proceso que es un poquito más complejo. ¿Por qué es más complejo? Porque está diseñado todo de modo tal de que cuando ustedes empiezan a moler, lo primero que se muele, para decirlo de alguna forma, lo primero que ocurre en la molienda es que se separa del resto del grano el germen. ¿Por qué? Porque el germen tiene aceite. Entonces, para nosotros obtener una harina que sea limpia, que sea blanca, que sea interesante, no necesitamos necesitamos que no tenga aceite. Entonces, el aceite, en el proceso de molienda, lo primero que ocurre es que se le separa el aceite a la harina, o al grano de trigo en ese caso. Luego continuamos con la molienda, y en esa molienda, ¿qué es lo próximo que ocurre? Todo lo que sea pericarpio o salvado se tiene que ir por otro lado. Entonces, otra etapa de la molienda siguiente es separarle todo el salvado.
Y luego ya nos está quedando en la molienda lo que es el endospermo, porque te he dicho que según la tecnología que tengamos podemos llegar a separarle las harinas de alto contenido de proteínas, si tenemos una muy buena tecnología, del resto de las harinas en distintas etapas de molienda. Pero lo que yo quiero decirle acá es que lo que siempre se hace es molienda. Molienda que se trata... Profe, Sí. te hago una consulta. ¿Me podrás repetir en la parte de la segunda parte, cuando se hace la molienda, el tema del salvado? ¿Cuál es la parte del salvado? El salvado, si vos tenés el grano de trigo, dijimos que el cuerpo del grano de trigo, Sí. propiamente dicho, es harina, es endospermo. En la parte inferior está concentrado el germen con su contenido de aceite, que es lo primero que sacamos. Y la cubierta, la cáscara del grano de trigo, se llama pericarpio. Es muy rico en fibras y eso es lo que se conoce como salvado. Como tiene un color normalmente tanto marrón, y lo que intentamos separarle también, que es el color que después le va a dar a la recetita de salvado, pero lo intentamos separar de la harina que pretendemos obtener, que la harina que colorea básicamente blancas son. ¿Se entiende? Claro, en el primer paso se saca el germen por el tema del aceite, el segundo el periscarpio y el tercero el endosperma, que es lo Claro. último. Exacto, eso es lo que terminas moliendo. Y que si tenés una muy buena tecnología de molienda, podés ir separando dentro de ese endosperma los que tienen mayor contenido de proteínas, que son los que están en el centro del grano, de los que tienen menor contenido de proteínas, que son las harinas, ya que están apartándose del centro del grano. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, muchas gracias. Bien, pero lo que yo quiero recalcar acá es que independientemente de todo, lo que siempre hacemos es molienda. No hay otro proceso, siempre es molienda. Bien, acá tenemos, después lo vamos a ver físicamente en máquinas, pero en primera instancia estos son rolos de molienda. Vamos a ver un poquitito. Fíjense, punto número 1. En la mayoría de los casos los rolos son dentados, como los ven acá, tienen estrías, que hay distintos tipos, las británicas, las norteamericanas, según los ángulos. Giran, si ustedes ven estas flechitas que yo les marco acá, los ven que giran en sentidos opuestos. En el medio de los dos, como se ve acá, pasa el grano de trigo. ¿Estamos? Pero si ustedes se fijan, van a ver dos cosas. Que acá uno dice rápido y uno dice lento. El que dice rápido tiene dos flechitas y el que dice lento tiene una sola. Si lo vemos acá, más en grande, tenemos que el rápido tiene dos flechitas y el lento tiene una sola. Conclusión, lo que nosotros hacemos no es prensar el grano de trigo, aplastarlo. Nosotros estamos triturando. ¿Se entiende? O sea, si bien giran en el mismo sentido, giran a velocidades distintas. Entonces el grano no lo aplastan, sino que lo trituran. ¿Me explico? ¿Necesitan que repita lo que estoy diciendo? ¿Alguien que haga un comentario? Más o menos, profe. Bueno. Profe, ¿puede volver a explicarlo? Listo, voy a explicarlo. En la molienda moderna, dijimos que en la molienda antigua molíamos con unos martillos, podíamos moler el grano, con unas piedras que giraban, que lo pisaban, pero en la molienda moderna lo hacemos a través haciendo pasar el grano entre dos rolos que están a una determinada distancia más chica que el tamaño del grano. Que en muchos de los casos esos rolos están dentados para producir rotura, justamente. Pero si bien esos rolos giran en sentidos inversos, con los cuales el grano pasa en el medio, giran a velocidades distintas entre sí. Uno gira más rápido y el otro gira más lento. Eso hace que el grano no se aplaste, sino que se rompa. Es como que se están raspando entre ellos. ¿Se entendió ahora?
Sí, profe. Bueno, cuando nosotros hacemos esa rotura, algunas partes de harina ya van a quedar, digamos, listas, pero algunas van a ser irregulares, van a ser muy grandes todavía. Entonces, ¿qué hacemos como etapa posterior? Los pasamos por zaranda a esa harina. Las que atraviesan la zaranda ya están en condiciones. Las que no la atraviesan, volvemos a alimentar a los rolos o a otros rolos. ¿Para qué? Para volverlo a moler, a lo mejor le acercamos la distancia a los rolos, les cambiamos la velocidad. ¿Para qué? Para ir así, continuar con la molienda. Digamos, es muy raro que o sea, si bien, digamos, partimos del grano de trigo y obtenemos una harina, pero no la pasamos por un solo rolo, por una sola molienda, sino que hacemos una primera molienda que es gruesa, que se llama triturado, otra que es ya más fina, y la última que va a ser un raspado nada más. Y así terminamos obteniendo esa harina con el grado de delicadeza que estamos necesitando. Entonces tenemos distintos cuerpos de molienda. Un primer cuerpo que es el que rompe el grano, un segundo cuerpo que es el que le achica ya las partes del grano roto, y un tercer cuerpo que es el que hace la molienda, o que hace el raspado final, la terminación. Todo lo que obtuvimos en la primera etapa ya como producto terminado, ya está, no lo vamos a seguir pasando por los otros rolos. Por ende, por eso, en cada etapa, además de los molinos, tenemos sistemas de zaranda después. Todo lo que ya se molió lo suficiente que atraviesa las zarandas, ya va al embolsado, llamémosle, al fraccionado. Todo lo que no, vuelve a pasar por otro sistema de rolos. Bien, si nosotros miramos la imagen esta, en primera etapa no van a entender mucho, pero lo vamos a charlar un ratito y lo vamos a ir entendiendo. Fíjense donde o sea, lamento que la imagen sea tan mala, pero créanme que no hay en internet una imagen para explicar esto que sea más clara que la fotocopia del libro. No la hay. Por eso tengo esta imagen que es tan grosera, que es tan mala, pero si ustedes la consiguen, por favor, pásenmela, si me va a servir para el próximo grupo el año próximo, pero no la consigo. Yo tuve que recurrir a escanear del libro porque no hay nada como la gente. Ya vamos a ver otras imágenes, otras cosas, pero esto no lo encuentro. Bien, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo entre todos. Concentrémonos donde estoy yo marcando con el mouse, ¿sí? Si nos concentramos en eso, vemos que acá arriba dice trigo. Estos son dos rolos y el trigo pasa por estos rolos. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos los sistemas de zaranda que yo les digo. Lo que no atraviesa la zaranda va a un... Acá decía primer break. Break en inglés es rotura. Entonces, primera rotura, segunda rotura, tercera rotura. Bien, ¿se entiende? Bien, entonces todo esto es todo el complejo, la primera etapa donde nosotros vamos a estar rompiendo el grano de trigo. Partimos del grano entero y terminaremos con algo de harina ya, porque tuvimos suerte y la primera parte pero con mucha otra cosa que no es todavía harina, que es grosera, que es irregular, que no la podemos comercializar, que se conoce con el nombre de germ. Disculpen. Se conoce con el nombre de sémola, sémola de trigo. A diferencia de lo que es la sémola de maíz, que ustedes la pueden conseguir en el comercio, en el trigo se conoce como sémola a esa parte del grano de trigo que se está industrializando para obtener harina, pero que todavía no tiene la contextura de una harina. Es irregular, es fea, es grosera. Entonces, necesita continuar su proceso de industrialización. Bien. Entonces, de ahí, fíjense que todo nos dice que tenemos que ir a una segunda etapa, a la etapa de reducción. Esperen un segundito, por favor, ¿no?
Tengo 2 segunditos. Bien. Primero va a una etapa de scratch, que se le llama acá, y después va por último a una etapa de reducción. Y así terminaríamos obteniendo en esta etapa final la harina de trigo. Desde el scratch es como que uno continúa la molienda ya con dientes más chicos, con otras velocidades. En la parte de reducción, que ya es la terminación, que ustedes ya van a tener ese talco que es la harina, directamente los rolos ya son lisos ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ya no necesitan algo que sea muy pequeño. Siguen girando en distintas velocidades, en sentidos opuestos, pero ya son rolos lisos. Acá se los marca de un modo distinto, pero fíjense que también sale lo que es el pienso, sale lo que es el germen, o sea, todo se va separando. Bueno, vamos a intentar ver, vamos a dejar de compartir pantalla por un segundo. Y vamos a intentar compartir otra pantalla. Compartir una de internet. Bien. Bueno. A ver, estas son todas imágenes que yo fui sacando de internet. Vamos a ir a la parte de molienda. Fíjense cómo, bueno, esto ustedes tienen viendo acá, de hecho que es harina de trigo. Esto es un molino, estos son los molinos de trigo. Acá adentro, en estos sistemas, están normalmente por la parte de arriba, fíjense que hay todas tuberías, cae el trigo en la primera etapa, que sería la de break, ya en las otras va a caer la sémola, pasa por estos rolos. Fíjense que esta imagen lo muestra este equipo de punta. Hay 2 sistemas de rolos, el 6 y el 7, que como dijimos, giran entre sí en sentidos opuestos a distintas velocidades. El trigo, si es el primero, cae desde arriba. Al caer desde arriba, pasa por ellos y ahí los va moliendo. Y continúa su recorrido hacia abajo. Acá en esta otra tenemos unas imágenes parecidas. Fíjense, esto es lo que se conoce como un banco de molienda. Fíjense todas las cañerías de acero inoxidable por donde va cayendo el trigo. Fíjense que estas manivelas que hay acá, de color negro, ¿para qué son? Para separar o acercar rolos. O sea, en el proceso de molienda, ¿se acuerdan que dijimos que los rolos giran en sentidos contrarios? Giran a distintas velocidades, con lo cual el operador puede regular esas velocidades para obtener lo que él quiere obtener como harina. Pero además puede estar acercando o alejando los rolos, según cómo está funcionando su proceso. Bien. Fíjense, a ver si podemos ver algo acá. Estos... No, muestro un poco. Nuevamente los bancos de molienda. Un esquema de cómo es. Cómo va cayendo el trigo, la harina en proceso. Más bancos de molienda. Voy a poner, a ver, denme un segundo. Transistor. Bien, ¿están viendo esto? Estas son las zarandas. Lo que yo les dije que son como zarandas son equipos como este acá, ¿ves? Como este acá, de la foto. Cuando carga, un plan Sister, que es un equipo que ¿qué tiene? Adentro, si uno ve que tiene una tapa,
ven que tiene una tapa donde adentro hay todas zarandas. Entonces el trigo cae desde arriba, o la harina en proceso cae desde arriba, atraviesa la zaranda y cae por estas tuberías, y esto se está moviendo constantemente. Fíjense que no está amurado a la estructura de color azul, sino que está unido a través de estos trozos de hierro, que con un sistema de vibradores lo hace vibrar todo el tiempo para ir zarandeando. Vamos a ver si podemos ver algo un poquito mejor. Fíjese, acá se ve también la parte de abajo, como lo que hay distintas zarandas acá adentro, como en la parte de abajo se tienen distintas salidas. Acá se ve un banco, un sistema donde hay muchos de estos equipos. Fíjese que también están todos montados sobre gomas. Acá tienen otras imágenes. A ver si puedo poner un videito. A ver si podemos ver algo. Ahí está. Bueno, acá lo bueno. Bueno, Bussler es una empresa de Suiza, mira, el muchacho hablaba en alemán, es una empresa de Suiza que es la líder mundial en sistemas de molienda. Vamos a ir de lo general a lo particular. Fíjense la limpieza que hay todo acá, el estado de los pisos, si bien no es una industria lechera, se cuida muchísimo todo eso. ¿Vieron cómo se estaba moviendo? Justamente, ¿por qué? Porque adentro hay zarandas y se pretende que tiene, ¿ves? El sistema que hace el desbalanceo y con eso hace el movimiento. O sea, no sé si entendieron lo que dice. Este cuerpo acá, a ver, este cuerpo acá es magnético. Entonces, en los movimientos, normalmente, ¿qué tendríamos? Que tener un motor eléctrico, un reductor, una pieza desbalanceada, y eso haría generar movimiento. Lo que el muchacho está diciendo es que esta pieza acá es magnética, no está tocando nada, entonces al rotar esa pieza, es como que esa pieza hace de motor eléctrico y produce una reducción, creo que hablaba del 35% de energía consumida. Profe, no sé si soy yo o son todos que no se escucha el video. Ahí está. Esas son las zarandas que yo les digo que se tienen. Fíjense lo finas que son, porque
lo que estamos zarandeando es justamente harina, o algo que hacemos la que va a terminar siendo harina. Bueno, creo que se dice que se puede, que es modular, y fíjense que acá cada uno tiene su salida de harina. Bueno, siente con el plan. Profe, ¿Sí? ¿dónde estaba la pieza anterior que decía que era la pieza magnética que tenía la rotación? ¿En qué parte va? Abajo, en este caso abajo. Abajo del sistema estaba. Ah, bien. O sea, Porque yo en el ¿sí? video no lo escuché con audio. No sé si es todos, pero yo no lo escuché con audio. Ah, ¿no lo escuchás en audio? No, yo por lo menos no. De todas maneras yo me noté cómo parece para ver el video personalmente, digamos. Ah, bueno, sí. Bueno, pero tranquila. Entonces, bueno, porque este hombre que está hablando acá está hablando en alemán, por eso yo le dije que hablaba en alemán. Después estaban los otros que decía eso, que lo hacía en inglés. Pero este acá, por eso se lo he dicho. Yo pensé que nadie está escuchando, nadie escuchó el audio. No, yo tampoco, profe. Bueno, listo, entonces vean el video después. Bueno, entonces vamos a ver si encontramos algunos videos de Banco de Molienda. Así hacemos un poquito más amena la clase. Voy a poner Bulgar de nuevo, a ver qué nos aparece. ¿Escuchan sonido o tampoco? No, profe, no se escucha. Yo no, profe. Qué lástima. Bueno, fíjense, bueno, de todos modos va viendo. O sea, es algo mucho más precario, evidentemente es un mundo de dinero, y fíjense cómo está, obviamente, a qué velocidades caen las cosas, cómo caen. Bueno, no vale la pena porque ustedes no lo escuchan, lo que estoy diciendo. Bien. Creo Entonces, que para que escuchemos tu audio tiene que estar configurado desde Zoom, profe. Creo. claro, seguramente. Sí. Claro, por lo otro es compartir pantalla, no compartir, no es la pantalla, no es el audio. Bien. Conclusión. Vamos a... Eso lo están viendo ahora, sí, estamos compartiendo pantalla. Sí, Sí, profe. profe. Sí, se me movió. En algún momento lo acomodaré. Bien, conclusión. Dijimos que partíamos de grano de trigo. Ese grano de trigo primero lo teníamos en el campo, lo acondicionábamos como vamos a condicionar también todos los otros cultivos. Le aumentamos la humedad,
Después, o sea, después lo íbamos a industrializar. ¿Qué hacíamos? Le aumentábamos un poco la humedad, lo íbamos a empezar a pasar por nuestros bancos de molienda, que dijimos que eran rolos de molienda y los plan sister o zarandas. Rolos de molienda, plan sister y zaranda, hasta el punto que íbamos a partir desde el grano entero hasta obtener la harina. Lo primero que hacíamos para no ensuciar nada era sacarle el germen. Acto seguido le sacamos también, bajo este proceso, le sacamos el salvado. Bien. De lo que es el grano de trigo propiamente dicho, el 80% terminan obteniéndose como producto harina. Una parte se obtiene como salvado también. Y la harina que nosotros compramos como harina salvado o de las galletitas de salvado no es totalmente salvado, sino que es una mezcla de ese salvado con algo de harina. Y después tenemos otros desperdicios. Afrechillo, partes del trigo mal rotas, etcétera, etcétera, que nos terminaría, digamos, representando ese 20% o 15% que no logramos obtener harina, salvo al margen de, o incluyamos el germen si queremos ahí. Ese 15 o 20%... Profe, el 80% de toda la producción de Argentina o de tomando referencia de el 80% del grano de trigo. O sea, partiendo de 1 kilo de trigo, obtenemos 800 gramos de harina de trigo. Nos queda algo de salvado, nos queda el germen, nos queda lo que se llama afrechillo, que son todos los restos del grano de trigo que nos queda todo el resto del grano de trigo que no podemos obtener harina. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tendríamos lo que sería un desperdicio, un residuo. Pero es un residuo que tiene valor económico. ¿Por qué? Porque se puede usar como subproducto. ¿Y cuál termina siendo ese subproducto que termina utilizando? Es balanceado para animales. Comida para animales a través de balanceado. Bovinos, porcinos, ovinos, o aves, o pollos, hasta los perros, digamos. En los balanceados se puede utilizar, ¿por qué? Porque es fibra, porque si es germen, es aceite, es algo de proteína, algo de hidratos de carbono, entonces es alimento. Por eso ustedes van a ver que junto con cada molino harinero va a haber una planta de balanceado. Para los que son de San Francisco, en San Francisco está el molino harinero de Boeros Romano, ¿qué es lo que tiene junto? Una planta de balanceado. Para los que son de Morteros, hay otro molino Boeros Romano, no es Boeros Romano en Morteros, que es Boero, que ahora lo tiene alquilado una gente de Santiago del Estero. ¿Qué es lo que tienen junto? Una planta de balanceado. Para los que son de María Juana, hay otro molino que es de Boero también, Molino Victoria, que es lo que tiene junto una planta de balanceado. Para los que son de San Martín de las Escobas, hay un molino que es de AFA, que es lo que tiene junto una planta de balanceado. O sea, son cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque no se puede nadie se puede dar el lujo de estar desperdiciando casi el 20% de la materia prima. Entonces, es como subproducto, el balanceado es muy interesante. ¿Sí? Bien. Y por último, hasta ahora estuvimos hablando de las harinas. Alguien había hablado, profe. ¿Cómo decís? Alguien preguntó algo. Ah, sí, yo era para decir que en Esmeralda creo que hay una hora también molino. Claro, de Roberto Forzani, molino de Esmeralda. No sé si Roberto Forzani está teniendo, hasta donde yo sé, no tiene todavía planta de balanceado. Yo estuve cuando estaba... ¿Cómo? Le puedo llegar a preguntar, yo trabajo con él, porque bueno, por mi trabajo lo conozco y le puedo llegar a preguntar.
Bueno, sí, sí, con gusto, preguntale. Yo lo conocí ese momento cuando estaban haciendo, pues últimamente no estuve, pero ellos también tienen animales en el norte, a lo mejor no elaborando un balanceado como para comercializar, los cargan en camiones a granel y se los llevan a sus campos en Santiago del Estero. O sea, al producto no lo tiran. O sea, no lo Creo que tiran. comercializan algo, Ahí está, bueno. un poco de algo de balanceado. Ahí está. Ah, bueno, ahí está, por eso. O sea, seguro que el producto no lo tiran. O lo utilizan para ellos, o lo elaboran como balanceado y lo comercializan con su marca, con otra marca. O sea, Sé algún negocio que así. harina sí, Claro, la harina sí, sí, porque sí, acá en sí. el pueblo le están vendiendo Sí, sí, de harina de ellos. harina esmeralda, puede ser que se llama. No me acuerdo cómo se No, llama. la verdad ni idea, pero sé que están vendiendo en el pueblo de harina de él. E incluso se ven por la ruta camiones con harina de ellos también. Bolsas. Bien. Vamos, o sea, continuando con esto, sea Roberto Forzani, sea quien sea, ese 20% no se tira. A algún uso se le da. Es mucho dinero y y sería un problema, porque después, ¿qué hace con eso como efluente? Y por último, algo que tiene que ver con la materia, es que nosotros hasta ahora estuvimos hablando de lo que es la harina de trigo. La harina de trigo como algo estándar. Ustedes bien saben, y algo les comentó Esteban en alguna charla que tuvimos en algún momento, que hoy por hoy en el mercado existe lo que se llaman las harinas especiales. A ver, podríamos decir que los molinos harineros están compitiendo entre ellos por el consumidor, por el cliente. El cliente somos ustedes y yo, los usuarios, los ciudadanos comunes y corrientes de la región, del país. Entonces, quien nos venda a nosotros, quien logre convencernos de su producto, deja fuera a la competencia. Eso fue haciendo que todos vayan haciendo un esfuerzo por mejorar sus productos y hacer un producto que sea más amigable para el cliente. ¿Cómo hacen eso? Una de las formas de hacerlo es justamente haciendo las harinas especiales. ¿Qué tienen las harinas especiales? En la última parte del proceso, ya cuando se obtuvo la harina, antes de envasarla, como hacíamos con la leche en polvo, que le agregábamos lecitina para que se disuelva más fácil, etcétera, etcétera, se le agregan concentrados de condimentos. Entonces, las llevamos a una harina, que por ejemplo, si queremos hacer una pizza, compramos esa harina especial para pizza y al cliente le facilitamos mucho la confección de la pizza. ¿Se entiende? Eso es algo muy interesante, eso es algo que está muy difundido y que la tendencia es que se difunda aún más. O sea, es un modo que tienen ellos, los fabricantes, para llegarle al consumidor. ¿Se entendió? Pues, me imagino que muchos de ustedes las deben estar comprando. A ver, escucho un comentario al respecto. ¿Nadie sabe de qué estoy hablando? Vamos, chicos. ¿Alguien que haga un comentario? Sí, del paquete que ya viene preparado, va, que solo le falta agua. Exactamente, exactamente. De eso estamos hablando. Sí, sí, ayuda bastante, profe. Bien. Bueno, chicos. Esto es lo que bueno, esto es lo que yo les tenía que pasar preparado sobre trigo. Si tienen tiempo, fíjense, den una vueltita, búsquense algunos videos, mírenlos, van a ver que todos dan vuelta alrededor de esto y bueno, algo más van a aprender.
Lástima Profe, la que última imagen son las arandas. eso, no. Aquí se llama- Sí, eso. No, esto es un molino. Fíjense que acá están los Ah, rolos. los rolos, los primeros Claro, rolos. claro, son rolos, fíjense. Y, Sería un y molino. puede estar ahí, o sea, hacer dos rolos, dos pares de rolos. Exactamente, es un molino doble. Tiene una viste que en algún video creo que lo veíamos como que tienen, no sé si como que tienen 4, pero están horizontales. Entonces pasa por uno o pasa por el otro. Acá no, acá pasa por unos y pasa después por los otros. Se pasa por un par y por el otro par. En cambio, el otro era pasaba por un par o por el otro par. Sí, son configuraciones Claro, no distintas. es indiferente, digamos, son pasos Claro, complementarios. exactamente. Acá tienen una imagen de un molino, acá ven las manivelas para la regulación, que yo decía, los clamp systems. Bien. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, yo les voy a grabar la clase. Vale, la estamos grabando, yo la voy a... bueno, le voy a dar un nombre y la voy a colocar nuevamente en YouTube. Y la clase que viene vamos a estar viendo la primera parte de soja. Soja lo tenemos dividido como más complejo, o sea, hay distintos productos, molienda, o sea, 2 métodos, el método de extrusado por el método de solvente, entonces en la obtención de biodiesel lo tenemos dividido en 2 mitades, con lo cual la semana próxima vamos a estar viendo la primera mitad, después veremos la segunda mitad, después veremos si hacemos un impasse de una semana y vamos a tener el primer parcial allá por el 15 de mayo. Es un poquito mi idea. Lo iremos conversando con ustedes en función de cuando tienen otros parciales, pero la idea mía era más o menos con estos temas irlo haciendo en esa fecha. Pero bueno, Bueno, profe. en la medida que nos acerquemos, lo vamos a ir cerrando mejor. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Dale, Perfecto, profe. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que hacer? Si no, estamos por terminada la clase. Ahí me acordé que venden, puede ser semita, el molino de Esa, Forlani. bueno, semita, sí, está bien. La semita también forma parte del proceso, que es justamente algo que no logró ser harina, porque está manchada, porque se rompió en forma irregular. Entonces, la semita esa es justamente que es un subproducto. Tiene proteínas, tiene hidrato de carbono y tiene fibra, pero no tiene las características que necesitamos para colocarla dentro de un envase y que sea harina. Con lo cual el valor que tiene es menor al de la harina propiamente dicha. Eso estaría dentro del 20% que yo estoy diciendo que es afrechido, que es germen, que es ese subproducto que va a ir a balanceado. O lo venden como semita. Lo puedes consumir como semita si el animal te lo come o lo mezclas con otras cosas. Semilla para humano, profe. ¿Cómo decís? Repetime la pregunta. Semilla para que si no es alimento para balanceado. No, ya es un Si subproducto. no es semilla para balanceado, ¿semilla para qué? ¿Para volver a sembrar o no? No, entendiste mal, no dijo semilla, ¿Y dijo qué lo consume semita. el humano después? ¿O qué? Bien, Ah, es otro. Sí, no dijo, entendí. repito, no dijo, ¿me escuchás o no? Pues hay problema de internet. Sí, profe. No dijo semilla, dijo semita, conté al final. ¿Me escuchaste? Entonces, por eso no es que una semilla, no es que obtiene semilla para volver a sembrar, no. Una semita como subproducto, que es algo que, digamos, no tiene las características necesarias para hacer, porque decíamos, para hacer harina. Entonces lo comercializamos como subproducto. ¿Estamos? Y si no va para animales, ¿para qué se usa? No. Normalmente se usa para animales. Porque
Podrán ser animales de corral, podrán ser aves, podrán ser los perros que tenemos en nuestra casa, pero o sea, es para animales. Sí, 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 no tiene otro uso industrial que yo conozca. En ninguna industria tiene sentido, ni siquiera como fertilizante, no me la imagino. Lo cual no quiere decir que no la tenga y que o que en un futuro no se dé, porque vieron que la evolución tecnológica nos sorprende todos los días. Hoy por hoy yo lo desconozco. Bueno, chicos, ¿estamos por terminada la clase? Bueno, Nos vemos. profe. Nos vemos entonces la semana profe, próxima. nos vemos, cuídese. Sí, y voy a tratar de tener en mi computadora el sonido que me funcione. No sé qué le habrá pasado. Bueno. Un problemita nuevo. Disculpen la demora y nos estamos viendo la semana próxima. Chao, chicos. Chao, Chao. profe, buenas noches. Buena semana.